tardes, bienvenido una semana más aquí a Profesor Ciencias. Hoy traemos una pequeña duda, bueno, pequeña, son varias pequeñas dudas que lo quería juntar en un solo ejercicio, ¿vale? Nos han pedido que explicáramos un poco lo que era la regla de la cadena en división de polinomios y también nos han pedido un poco que explicáramos un poco lo que era el crecimiento y el decrecimiento. Entonces he querido juntar y también nos pedía que explicara también las asíntotas, ¿vale? Entonces lo he agrupado un poco todo, pero no hacerlo muy pesado, pero así explicamos un poco el dominio, asíntotas, el crecimiento y con ella explicamos también las derivadas, ¿vale? Así que vamos a empezar. Lo primero siempre os recomiendo, aunque la mayoría de los ejercicios siempre os van a dar ya el dominio, siempre os recomiendo que lo miréis y que comprobéis, ¿vale? En este caso el dominio, os recuerdo que ya lo hicimos en un par de programas, expliqué los tipos de funciones que había, los tipos de dominio que había, ¿vale? Y esta es la típica, que es una división de polinomio o una fracción algebraica, ¿vale? Entonces el dominio, lo que hacemos es mirar la parte de abajo y igualamos a 0. ¿Vale? Tenemos que mirar concretamente el punto donde se anula el denominador. En este caso, como igualamos a 0, vemos que x igual a 1. Es decir, que el dominio de esta función, vamos a ponerlo aquí, el dominio de f de x serían todos los números reales menos el 1. ¿Vale? Una vez que tenemos el dominio, empezamos con las asíntotas. Si comprobáis, las asíntotas, hay tres tipos de asíntotas. Tenemos lo que son las asíntotas verticales, horizontales, y en el caso de que no hubiera horizontales tendríamos las oblicuas. Empezamos primero con las verticales, ¿vale? Las verticales normalmente suelen ser los puntos, o habrá una asíntota, habrá una asíntota vertical donde no exista la función, es decir, los puntos que estén fuera de dominio serán posibles asíntotas verticales. En este caso tengo una posible asíntota vertical en x igual a 1. ¿Vale? ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo compruebo que es una asíntota vertical? Pues hacemos el límite cuando la x tiende a 1 de la función. Aquí comprobamos que nos va a quedar 1 partido. Lo que hacemos es sustituir, donde ponga la x, pongo un 1, nos va a quedar 1 partido 0 y nos queda infinito. Cosa que ya sabíamos, ¿por qué? Porque ya sabíamos que en este punto la función no existe. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Estudiamos el límite por la izquierda del 1 y por la derecha del 1, ¿vale? Aquí voy a dar un pequeño truco, parece que a lo mejor en vuestro instituto habrán dicho, bueno, si es el 1 es el 0,999 y si es el 1 por la derecha cogemos el 1111, ¿vale? Yo, por simplificar, siempre digo que por la izquierda cojamos el número que está antes, ¿vale? No décimo, sino el número de antes para verlo más fácil. En este caso, si cogemos el 1 por la izquierda, nos iríamos al 0. Nos quedaría, si sustituimos la x por 0, nos quedaría 0, es decir, que nos quedaría más, y ahora nos quedaría menos. Más entre menos, menos infinito. Y si cogemos el 2 por la derecha, nos va a quedar más y más, es decir, más infinito. Voy escribiendo aquí en este trocito, aunque no me lo pide, pero para que vayáis entendiendo lo que es una asíntota. Y vamos también viendo lo que nos va quedando. En el 1 tenemos una asíntota vertical que se va a menos infinito por la izquierda y a más infinito por la derecha, ¿vale? Por lo tanto tengo una asíntota vertical en x igual a 1. Vale, la siguiente asíntota se llama asíntotas horizontales. Tenemos que mirar el límite de la función en más infinito, ¿vale? En este caso nos va a quedar infinito partido infinito, sustituyendo un número grande arriba y otro número grande abajo, nos queda infinito, se llama determinación. Si hacemos una aproximación, aquí os habrán explicado varias formas. Uno, ¿cuál es? Que miréis el grado más grande. Otro, que dividáis por el grado más grande, o simplemente que os quedéis con los grados más grandes. Yo
por simplificar y para ser un poco más ágil, ¿vale? Lo que voy a hacer es nomás fijarme en los grados grandes, en los grados más grandes de arriba y abajo, ¿vale? Así que hacemos como una pequeña aproximación de este límite. Si os fijáis, me va a quedar x al cuadrado partido x, como este es más grande que este, esto se va a ir a infinito, ¿vale? Y como estamos más infinitos, será más infinito. Otra forma de verlo, si queréis simplificar, ¿vale? Simplificáis x por esta x, os va a quedar una x arriba, es decir, que es infinito, ¿vale? O miráis simplemente el grado más grande y como predomina la del cuadrado, se va a ver más infinito. Por otro lado tengo el límite cuando la x tiende a menos infinito. Es prácticamente lo mismo. Nos va a quedar en determinación, volvemos a hacer la aproximación o miramos el grado más grande, de tal forma de que nos vuelva a quedar esto, y en este caso sería a menos infinito, porque predominaría la más grande, sería menos infinito, ¿vale? O más infinito. Vamos a dejar el interrogante para el final, para que veáis también que a veces si os cuesta ver aquí el signo, nos lo va a marcar después cuando la representemos o hagamos el crecimiento y decrecimiento. Vale, aquí lo más importante, como no hay horizontal porque me queda infinito, o no hay asíntota horizontales, tendría que haberme dado un número. Como no me da un número, es que no hay. Sí va a haber asíntota oblicua, ¿vale? Voy a borrar aquí arriba. Yo la asíntota oblicua hay quien la hace de varias formas. Yo la hago a través de, como de una formulita, ¿vale? Hay quien la hace dividiendo la función. Yo la hago a través de una formulita que es más facilito, por lo menos más mecánico, y es más fácil o más ágil que os podéis equivocar, ¿vale? Entonces ahora la asíntota oblicua, normalmente una asíntota oblicua es una función lineal, ¿vale? Donde m es la pendiente y n es la ordenada. La pendiente de mi asíntota oblicua yo la calculo como el límite cuando la x tiende a infinito de la función entre x. Así que aquí tendríamos que hacer el límite cuando la x tiende a infinito de la función entre x, ¿vale? Voy a hacer esto aquí aparte para que no sepáis que esos son, que hay que cruzarlos, ¿vale? Esto es prácticamente como si tuviéramos hecho. Es una división de dos fracciones, por lo tanto lo que hacemos es multiplicar en cruz. Así que esto nos va a quedar el límite cuando la x tiende a infinito de x al cuadrado, ¿vale? Esto me sigue quedando infinito partido de infinito porque he sustituido por el grado más, he sustituido la x por infinito. Volvemos a hacer esa aproximación o miramos el grado más grande, que en este caso es el límite cuando la x tiende a infinito de x al cuadrado partido de x al cuadrado, es decir, 1. Es decir que de momento mi pendiente vale 1. ¿Y cómo calculo la n? Pues lo calculo a través del límite cuando la x tiende a infinito de f de x menos m por x. Digamos que esto es lo que os tenéis que aprenderos para calcular la asíntota oblicua, ¿vale? Por lo tanto, esto es el límite cuando la x tiende a infinito de x al cuadrado menos esto, menos, como me ha quedado 1 de pendiente, sería 1 por x. Y aquí tendríamos que hacer el mínimo común múltiplo, ¿vale? No es muy complicado, ¿vale? No os asustéis. Está claro que el mínimo sería x menos 1. Esto entre esto me queda 1, por lo de arriba es x al cuadrado, menos, y ahora sería, esto entre esto sería x menos 1 por este,
me va a quedar menos x al cuadrado más x. Si os fijáis, se me va la x al cuadrado. Es decir, que lo de dentro del paréntesis me queda x partido x menos 1. Bueno, voy a repetir lo que he hecho aquí, ¿vale? Lo que he cogido, lo que está dentro del paréntesis, que viene de la fórmula de la n, aquí como si hubiera un 1, y hago el mínimo de x menos 1 y 1, que es x menos 1. Ahora divido este entre este, que me va a quedar 1, es decir, que multiplicamos esto por 1, me queda igual. Y ahora esto entre 1, me va a quedar esto, que es x menos 1, y lo multiplico por este, sería menos x al cuadrado más x. Se va la x al cuadrado y me queda esto. De nuevo esto queda otra vez infinito partido infinito, porque sustituimos por un número grande o sustituimos por infinito. Como me queda en determinación, el límite cuando la x tiende a infinito, si cogemos el grado más grande me vuelve a quedar 1. Es decir, que ya tendríamos la asíntota oblicua si sustituimos aquí. Es decir, que sería igual a x, porque la m vale 1, más 1, ¿vale? Y esta sería mi asíntota oblicua. Vale. La asíntota oblicua, ¿cómo la representamos aquí? Pues hacemos más o menos una tabla de valores. ¿Vale? Por ejemplo, voy a hacer aquí la tabla de valores. Vale, por ejemplo, lo fácil, cuando la x vale 0. Cuando la x vale 0, la y vale 1. ¿Vale? Por ejemplo, cuando la x valga menos 1, la y vale 0. ¿Vale? Y por ejemplo, cuando la x valga 1, la y vale 2. ¿Vale? Más o menos con 3 puntos ya. Hay que pintarla discontinua, ¿vale? Una asíntota la pintamos de forma discontinua. ¿Vale? Y esta sería nuestra asíntota oblicua. ¿Vale? Así que ya tendríamos hecho el dominio, tendríamos hecho las asíntotas y nos queda la parte de derivada, ¿vale? Que es crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Yo lo hago así, lo aplico de una forma mecánica, ¿vale? Os recuerdo como deja un poco pendiente lo que era el límite cuando la x tiende a menos infinito, que nos daba menos infinito, y he dicho, vamos a dejarlo pendiente para el final, para si ante la duda que sepáis después ver si es más o menos, ¿vale? De todos modos después lo retomo y lo vuelvo a explicar, ¿vale? Vale. Borramos por aquí, dejamos ahí la gráfica con las oblicuas y la vertical que teníamos. Vale, para el crecimiento, decrecimiento o monotonía, que a veces lo preguntan también como monotonía, ¿vale? Hay que hacer la primera derivada. Aquí lo que me pido que explique un poco otra vez lo que es la regla de la cadena en división de polinomios, ¿vale? ¿Qué me dice exactamente la regla de la cadena? Cuando tengo dos polinomios dividiéndose en una fracción algebraica, muy sencillo. Hago la derivada del de arriba, que en este caso la derivada de x al cuadrado es 2x, por el de abajo sin derivar, menos, porque es una división, este sin derivar, por la derivada de abajo que es 1. Y todo esto, el de abajo tal cual al cuadrado, ¿vale? Muchos alumnos me preguntan, ¿tengo que simplificar la derivada? En este caso sí, porque es fácil. Cuando me quedan los exponenciales, logaritmos. Siempre es bueno que intentéis un poco simplificarlo, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos que calcular máximos o mínimos, porque si lo dejáis largo es más difícil después a la hora de igualar a 0 calcular ese máximo, ese mínimo donde está, ¿vale? Entonces siempre es bueno que intentéis simplificar. Si tenéis alguna duda, por ejemplo, habéis hecho alguna derivada y no sabéis simplificar una exponencial, un logaritmo, ya sabéis, ahí tenéis el email del programa, mandar la función, mandar la derivada, o en el Classroom tenéis el código, uniros, hay bastantes alumnos ya, están mandando cosillas, así que ya sabéis, mandaros al email del programa cualquier duda que tengáis o al Classroom, ¿vale? Vamos a simplificar esto, este por este sería 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado entre esto.
Ahora 2x al cuadrado menos x al cuadrado, voy a ponerlo aquí, sería x al cuadrado menos 2x. Y tendríamos la derivada simplificada. Además es bueno simplificarlo porque ahora cuando estudiemos el crecimiento y decrecimiento tenemos que ver el signo de esa derivada, ¿vale? Si queréis que explique otro día otra derivada o que queréis que explique la regla de la cadena más tranquilamente de funciones compuestas, ya sabéis, al email del programa o al classroom del programa, mandarlo. Vale. El siguiente paso para ver máximo o mínimo crecimiento o decrecimiento es igualar la primera derivada a 0. ¿Vale? Así que f' igual a más 0. Ya en anteriores programas comenté que esta es la condición de máximo y mínimo, es decir, existirá un máximo o un mínimo donde la derivada sea nula. Entonces, igualamos la derivada que acabamos de calcular. Y ahora se trata de calcular la x. Aquí hay varias formas de hacerlo. Bien hago el mínimo de esto y esto, o esto que está aquí dividiendo pasa para allá multiplicando. Está claro que esto es 0, así que esto me va a quedar. Me queda una ecuación de segundo grado incompleta. Para resolverla, o bien hacemos la ecuación de segundo grado. Soy pesado, pero si no sabéis resolver una ecuación de segundo grado, ya sabéis al email del programa o al classroom del programa. En este caso lo que voy a hacer es sacar factor común la x, ¿vale? Entonces tengo dos opciones, o bien la x vale 0, o bien la x vale 2, ¿vale? Es decir que seguramente o en 0 o en 2 tendremos algún máximo o algún mínimo, ¿vale? Y ahora, ¿cómo lo compruebo? Yo lo hago haciendo una tablita de valores de la primera derivada. Os lo recuerdo. Para crecimiento y decrecimiento siempre es la derivada, ¿vale? Cuidadito. Igual que si estuviéramos calculando la curvatura, que en este caso no la vamos a calcular, sería en la segunda derivada, ¿vale? Pero aquí, como es el crecimiento y decrecimiento y máximo y mínimo, vamos a mirar los signos en la primera derivada, cuidadito, ¿vale? Igual que tenéis que tener cuidado, que no solamente hay que arrastrar los puntos que me hayan quedado de igual a 0 en la primera derivada, también tenemos que arrastrar los puntos que están fuera de dominio. Por lo tanto, aparte del 0 y el 2, hay que meter el 1, ¿vale? Cuidadito, ¿vale? Vale. Y ahora, ¿cómo estudiamos el signo? Muy sencillo. Cogemos un número entre menos infinito y 0, por ejemplo, el menos 1. Si cogemos el menos 1 y sustituimos aquí, si yo no me equivoco, queda positivo, ¿vale? Es decir que por aquí va a crecer, ¿vale? Entre 0 y 1 cogemos el 0,5 y si yo no me equivoco mal, sustituyendo aquí, nos va a quedar negativo, es decir, va a decrecer, ¿vale? Entre 1 y 2 cogemos también el 1,5. Si yo no me equivoco mal, también queda negativo, ¿vale? Es decir, que decrece. Y a partir del 2, pues claro, son números grandes y va a crecer. ¿Vale? Si os fijáis, en el 0 pasa de crecer a decrecer, por tanto en x igual a 0, vamos a tener lo que se conoce como un máximo, ¿vale? Mientras que en x igual a 2 vamos a tener lo que se conoce como un mínimo, ¿vale? Vamos a comprobarlo aquí. ¿Os acordáis que habíamos dejado esto pendiente? Vamos a retomarlo ahora. ¿Qué teníamos pendiente? Teníamos pendiente el límite de menos infinito de esta función. Os recuerdo que quedaba infinito partido infinito, que habíamos hecho la simplificación, ¿vale? Vale. Si dividiéramos por el grado más grande o simplificamos, o una forma de verlo, me queda x. Así que estamos sustituyendo la x por números negativos, es decir, que esto efectivamente nos quedaba menos infinito, que es lo que yo había dicho al principio, ¿vale?
pero habíamos dejado interrogante para comprobarlo. A ver si es verdad. Si ponemos aquí menos infinito, cuidadito, no podemos sobrepasar la asíntota, ¿vale? Es decir, como estamos por aquí abajo, no podemos sobrepasar la asíntota. Si os fijáis, nos ha salido que crece hasta el 0, ¿vale? Vamos a calcular el valor de x igual a 0, perdón, el valor de la y en x0 y sustituimos ahí. Es decir, ¿cómo calculamos el valor del máximo? En la función original. Es decir, que la y aquí será 0, 0 menos 1, es decir, 0. Es decir, que esto va a crecer hasta el 0, que es donde tiene el máximo, y empieza a decrecer, ¿vale? Fijaos que más o menos nos va cuadrando. Después nos ha salido que decrece por aquí y vuelve a crecer, ¿vale? Y en el 2 tenemos el mínimo. Es decir, cuando nos coinciden las cosas aquí en máximo y mínimo, crecimiento y decrecimiento con la asíntota, significa que lo hemos hecho bien, ¿vale? Y hasta aquí más o menos sería el ejercicio. Espero haber resuelto las dudas de la asíntota oblicua que nos preguntaban y la regla de la cadena, ¿vale? Y ya de camino pues os enseñé a representar la función. Ahora seguimos con más contenido aquí en el Profesor de Ciencias. Continuamos ahora con un problema de química que nos han hecho llegar, concretamente cinemática química, ¿vale? Y es un problema que os da una reacción que está aquí puesta en la pizarra. De todos modos tendréis el enunciado en pantalla, ¿vale? Os dan la reacción. Dice, tiene como ecuación de velocidad, es decir, me dan ya la ecuación de velocidad, no tenéis que montarla, ¿vale? Y dicen, me preguntan en el apartado A, ¿cuáles son los órdenes de la reacción parciales y el orden total de la reacción? Vale. Es decir, por un lado tenemos los órdenes parciales y el orden total. Vale, los parciales con respecto a, como dice que está elevado a 2, pues es de orden 2, ¿vale? Y con respecto a B es de orden 1, porque está elevado a 1, ¿vale? Es decir, cuando me pregunte los órdenes parciales siempre se refiere a los componentes, ¿vale?
no escribáis la ecuación de velocidad, es decir, ¿por qué? Pues me la dan enunciado que la tenéis ahí en pantalla, ¿vale? Cuidadito, que cometéis muchas veces el error de volver de escribir la ecuación cuando la dan, ¿vale? Y el orden total es muy sencillito. ¿Cuál es el orden total? Pues el orden total es la suma de los órdenes parciales, en este caso 2 más 1, 3, ¿vale? El apartado B me dice, deduzca las unidades de la constante de velocidad. La constante de velocidad es esta, ¿vale? Antes de hacer el ejercicio vamos a recordar cuáles son los órdenes, en este caso las magnitudes de cada uno de los componentes que forman la ecuación de la velocidad. Aquí aparece la velocidad, ¿vale? Las unidades de la velocidad siempre es mol partido litros y segundo, ¿vale? Siempre, ¿vale? Esto no cambia. Las unidades de la velocidad en una ecuación de cinemática química es mol partido litros y segundo. Y por otro lado, cuando tengamos cualquier tipo de concentración, yo me voy a poner A por poner A, siempre es mol partido litro, que es la molaridad, ¿vale? Es decir, este es el tema de cinemática, pero está unido con equilibrio y siempre voy a encontrar aquí lo que es la concentración de los reactivos, de los productos, ¿vale? Os recuerdo que es la molaridad, mol partido litro. Lo que va a variar siempre es la K. ¿Por qué va a variar la K? Porque va a depender de los órdenes parciales que tengamos y del orden total, ¿vale? En este caso, si nos fijamos en la ración, tengo velocidad, es decir, que tengo en un principio mol partido litros y segundo. Las unidades de K no la tengo. Y aquí tengo concentraciones, pero una esta le va a dar cuadrado, cuidadito, ¿vale? Así que esto sería mol al cuadrado partido litros al cuadrado, es decir, las unidades de la molaridad al cuadrado. Y la de B, como no está elevada a nada, es mol partido litro. Vale. Así que esto es mol partido litros y segundo, esto es K, y ahora mol por mol sería mol al cubo. Hacerlo como si fueran como ecuaciones de, como estamos multiplicando polinomios o ecuaciones. Sí, cuadrado por 1 sería cubo y aquí igual. Vale, ahora se trata de despejar esto. Como el litro al cubo está al cuadrado, pasa para allá multiplicando. Aquí tendríamos, esto lo dejamos, multiplicamos por litro al cubo y los mol que estaría multiplicando pasa aquí dividiendo. Y ahora trata de simplificar, ¿vale? Aquí simplificamos un mol con este mol de aquí, así que abajo me va a quedar mol al cuadrado, aquí se llama un litro de aquí, es decir, litros al cuadrado y los segundos. Y estas serían las unidades de la constante de velocidad. Como veis, depende de los órdenes parciales de cada uno. Y el apartado C nos pregunta algo teórico, dice, justifica cuál es el reactivo que se consume más rápidamente. Básicamente nos están pidiendo de esta reacción, a raíz de la ecuación de velocidad, que sepamos deducir cuál es el reactivo limitante. En estequiometría, ya sabéis, tenéis que ver cuál tengo más, cuál tengo menos, cuál pesa más. Aquí simplemente mirando los órdenes parciales, mirando la reacción, observamos que como la reacción con respecto a B es de orden 1, es decir, es el orden más pequeñito que tenemos con respecto al orden total que es 3, seguramente este sea el reactivo que se nos agote antes, ¿vale? Por definición, el que tenga el orden más pequeño es el que se agota antes, ¿vale? Por lo tanto, será B el que se agote antes o será B el reactivo limitante. Y hasta aquí el problema de química. Ahora seguimos con más contenido en el profesor de ciencia. ¿Cómo efectuar reacciones químicas con mayor rapidez y rendimiento? Velocidad en reacción química. Se define como la cantidad de sustancia formada si hablamos como referencia a un producto o transformada si tomamos como referencia un reactivo por unidad de tiempo. La velocidad de reacción no es constante. Mayor concentración de reactivos es igual a mayor choques entre las moléculas.
Se mide en unidades de concentración-tiempo, esto es, en moles. La teoría de las colisiones explica que la velocidad de una reacción química es función del número de choques que se efectúan entre las moléculas de reactivos con determinada energía. La velocidad media de aparición por concentración es velocidad igual a distancia-concentración entre distancia-tiempo. La velocidad de reacción se define como está apareciendo en estos momentos y los corchetes denotan la concentración de cada una de las especies. Energía de activación. Energía que necesita un sistema para iniciar un determinado proceso. La energía de activación suele utilizarse para denominar la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química. Esta reacción necesita dos moléculas que colisionen en la orientación correcta y tener una cantidad mínima de energía. Si la energía es suficiente, se vence la repulsión y las moléculas producen una reordenación de los enlaces de moléculas, como se muestra en la imagen. Escala molecular en ciertos efectos. La rapidez de una reacción aumentaría con la temperatura porque aumentaría la energía cinética. Las moléculas se mueven más rápido y chocan con más frecuencia y más energía. En presión. Las moléculas se comprimen y el volumen se reduce y así es más probable que puedan colisionar y aumentar la velocidad de reacción. Los catalizadores aumentan la rapidez de una reacción sin transformarla, empleando pasos elementales con menor energía de activación. Bueno, pues hasta aquí una semana más, el profesor Ciencia. Hoy hemos resuelto dudas de dominio, asíntota, derivada de regla de cadena y crecimiento y decrecimiento. Eso con respecto a matemática. Con respecto a química, hemos explicado un ejercicio muy sencillito de cinemática química, de una ecuación de velocidad y de sus órdenes parciales y de las magnitudes y de las unidades de la constante de velocidad. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis, tanto de matemáticas, de física, no tengáis reparos en mandarlos al email del programa que aparece en pantalla o uniros al Classroom del programa y mandaros ahí cualquier tipo de duda. Y hasta aquí nos despedimos, hasta la semana que viene.